Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Aquí estamos de nuevo. La Iglesia Bautista Sion de Miami Springs está transmitiendo para ustedes en casita, para que no tengan que mojarse con el agüita que estaba cayendo por ahí. Gozándonos en el culto de esta mañana y el tema y todas las cosas, los hermanos que estuvieron. Estamos orando por algunos hermanos que tienen sus dificultades todavía. Vi un mensaje del hermano Mar por ahí, de Carmen. Espero que Dios les bendiga. Esta noche oramos por ustedes, confiando en que el Señor y su gracia pronto les va a restaurar. Y nosotros queremos esta noche sellar este mes del avivamiento y de la oración con una pregunta. ¿Qué cosa está a favor y qué cosa está en contra del avivamiento personal? ¿Cómo puedo tener un avivamiento en mi predicación? ¿Cómo puedo lograr el éxito? Porque al fin y al cabo el evangelismo necesita que haya respuesta. El evangelismo sin respuesta es como un tema más. Y se supone que en el mes de octubre estamos preparándonos, llenando las baterías para que cuando entremos en septiembre, que ya es mes del evangelismo, veamos frutos. Siempre nosotros hemos hecho campañas, todo esto está, ustedes saben, ha estado parado con la cuestión del COVID. Entonces quiero leerles unos versículos antes de orar. Quiero remitirles a 1 Corintios, en el capítulo 2, donde dice proclamando a Cristo crucificado. Capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Y les invito a abrir sus Biblias, leemos y después oramos. Dice así el apóstol Pablo, está contándole a los corintios, y hágase la idea de que usted está llegando a la iglesia en el momento que está diciendo esto, porque esto va a producir una pregunta en su mente, y le voy a decir cuál es. Dice él, así que hermanos, cuando fui a vosotros, usted llega a un lugar y usted oye que alguien en ese momento está diciendo, por eso es que yo hice esto y esto. Entonces, usted se le tiene que ocurrir la idea, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque esto es una conclusión, así que es una conclusión. Vamos a hablar de la conclusión. Por ahora, vamos a leer los versículos del 1 al 5, pero tengan eso en mente de que hay que llegar al por qué llegó a esa conclusión. Allá vamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, o sea, los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo y crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Así que estoy muy débil, pero lleno del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un pasaje bello, con una historia tremenda, y de esto queremos hablar esta noche. ¿Ok? Vamos a orar. Amante Padre, estamos agradecidos porque en ti podemos confiar. Te rogamos que tú nos des la sabiduría que solamente viene de ti, que nos des tu bendición, tu cuidado. Enséñanos a abrir tu palabra delante de nosotros, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos sentir, Señor, tu dirección, tu voz, que tu Espíritu pueda hablarnos en esta noche. En nombre de Jesús,
Amén. Hace un momento yo le estaba diciendo a mi hija que ese himno con que empezó, Sublime Gracia, ¿hay alguna posibilidad de poner el himno ahora en este momento? Sublime gracia, don de Dios, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo su amor que me salvó. Esta es una letra que es bastante fiel al original en inglés. Ahora, vamos a ver por qué razón el apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, trae el propósito de no saber nada, ni sabiduría, ni nada. Él era un hombre sabio. Primero sabía muchos idiomas. Aparte de eso, conocía las letras griegas perfectamente bien, conocía el hebreo, conocía la ley de Moisés. Era un hombre bien educado, y con todo y eso, él llega a la conclusión que ni la palabra, ni la predicación, ni nada vino, ni la persuasión fue de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y del poder. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es saltar a la historia. La historia está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, para saber qué le había pasado a Pablo antes de llegar a Corinto. Cuando él ve, cuando llegan a Filipos y allí están encarcelados, después salen de la cárcel cuenta que se abrió, se rompió todo aquello, aquella cárcel no sirvió en largo rato, y él al día siguiente vinieron los magistrados, lo dejaron ir, y él se va. Se fue a Berea primero, a Tesalónica, donde formaron una gritería los judíos. Después se fue a Berea, de ahí salen casi todas las clases que se llaman berianos, están sacados de aquí de Berea, porque dice que, versículo 11, 17, 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura, a ver si estas cosas eran así. Es decir, que Pablo predicaba y ellos confrontaban. De ahí salió la clase de muchas iglesias que se llamaban las clases los berianos, casi siempre adultos maduros o algo de eso. Y ya en 17:16, Hechos 17:16, Pablo llega a Atenas y está esperando a su tropa que se había quedado atrás. Mientras Pablo lo espera en Atenas, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era, vamos a decir, la Meca, lo más grande de la sabiduría de aquella época. Y él entró en la sinagoga y se puso a discutir con ellos. Y los filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Y algunos se preguntaban, ¿qué querrá decir aquel palabrero? Se subía ahí arriba como para hablar, y algunos se le acercaban, porque les predicaba el evangelio de Jesús, de la resurrección, y decían, un predicador de nuevos dioses. Le llevan al Areópago, que era el lugar donde se hacían las discusiones filosóficas, ponían a los filósofos ahí y demás. Y entonces Pablo da su sermón y su discurso en el Areópago. Un discurso que era magistralmente creado. Empezó con una ilustración tremenda de cómo él entró a Atenas y fue viendo, sí, la ciudad estaba de idolatría, pero no porque nada, no, sino porque él fue viendo la cantidad de templos que había. Y fue mirando el templo de Palas Atenea, el templo de Apolo, pero dice en el versículo 23, dice, en 22, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo ser, porque sois
muy religioso. No se deje decir religioso, oh, querido hermano cristiano. Ah, tú eres religioso. Y dice, no, 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 yo no soy religioso. Yo soy cristiano. Religioso es cualquiera. Así que piensen en eso. Si no lo pensaron, piénsenlo mejor. No religioso. Cristiano. Yo era religioso antes. Después me convertí y ahora soy cristiano. Entonces Pablo dice, ustedes son muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Agnostikos theos en griego, el Dios desconocido, y en este caso era que ellos eran tan religiosos que, dice, por si acaso se queda alguno y hicieron una pajarera vacía ahí, como para cualquier pajarito que estuviera volando por ahí, entrar ahí y ahí tiene su templo. Un templo vacío ahí para ti, si eres uno de los dioses que anda por ahí. También había un grupo que se llamaban agnósticos, no creyentes en nada. El Dios desconocido quizás sería una avanzada de las nuevas teologías de hoy, pero lo cierto es que este Dios desconocido, pues los agnósticos creían que Dios no podía ser conocido, por lo tanto no creían en Dios. Si Dios existe, Él no puede ser conocido. Y en medio de estas guerras filosóficas, de la sabiduría que decía que los gnósticos, gnosis, que decían que Dios daba un conocimiento especial a sus elegidos, y en medio de todas estas batallas filosóficas, el apóstol Pablo llega a aquella ciudad llena de filosofía y él da uno de los discursos más extraordinarios. Yo quiero leérselo porque es algo que no puedo dejarlo. Él dice, usted vi esta inscripción al Dios desconocido, a este que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ya está predicándole, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ellos que eran griegos, pues quizás se sentían mejores que los demás, pero aquí Él lo bajó. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, y ya está atacándolo, que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Esta no es la divinidad, no son cosas hechas por ustedes. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Esto es un sermón, vaya, magistral, con una introducción magistral, con un medio juego magistral, y ahora van a ver una conclusión magistral. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí el 31. 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que dirigía el Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con él. Fueron los frutos de Atena. Hace años, leyendo sobre el poder del Espíritu Santo y del mensaje dirigido por Dios, oí decir, uno de los criterios que oía, y oí otros que tienen otro criterio, que dicen que no es así. Pero es que
los mensajes, las predicaciones de Pablo, los lugares donde Pablo llegaba, la multitud, era una multitud que se juntaba y los judíos creían masivamente y se entregaban a Cristo, y todas estas cosas pasaron muchas veces. Pero allí se burlaron casi de él, miraron la espalda y se fueron. Dice el libro, no me recuerdo si era Cómo tener el poder del Espíritu, uno de ellos, lamento, dice que al mensaje de Pablo le faltó algo que nunca había faltado en sus mensajes. Dice que le faltó a Jesús. Así que él no menciona el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que él dice en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y el nombre poderoso no es mencionado. Fíjense que él dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tú y yo sabemos quién es aquel varón, pero los atenienses no lo sabían. Y en el momento que él tenía que decir: por Jesucristo, a quien él levantó, somos sus testigos, como hicieron en otros lugares. Y él se fue. Bueno, siempre se convirtió a alguien, Dionisio la Areopagita y demás. De allí él va a Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Así que, rebobinando, llegando a Primera de Corintios, repite su testimonio. Y el testimonio empieza en el capítulo 1, versículo 18. Y precisamente, él habla de la sabiduría. Estaba en la cuna de la sabiduría, Atenas. Digo, bueno, aquí yo tengo que hablarle a estos atenienses con la sabiduría que ellos tienen, para demostrarles que hay sabiduría también en el conocimiento de Jesucristo, y él es la sabiduría perfecta, como diría Platón, como después de Orígenes, como aquellos filósofos cristianos que Orígenes y otros más, que usaron la filosofía para una base, para proyectarse en aquel mundo y tratar de insertar a Jesús como el perfecto, la perfecta sabiduría, o el perfecto gnóstico perfecto. De alguna manera llamar la atención a ellos sobre el punto que ellos normalmente dominaban. Y esto se enseña. Eso es una buena cosa. Uno tiene que adaptarse al mundo donde está la gente, para predicarles en el ambiente que ellos conocen. Dice que no hay nada malo, no es un error, sino que era un nombre poderoso. Ahora, dice él en su experiencia, antes de explicar por qué llegó, dice en el 1.18 de Corintios: porque la palabra de la cruz, él no habló de la cruz, es locura a los que se pierden. A veces usted tiene miedo de decirle a la gente que usted es cristiano, o que Jesucristo murió en una cruz, porque piensa que se van a burlar de usted. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesús, la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados. Eso que los sabios del mundo lo veían como una tontería. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, si pudiera estar diciendo que es lo que él no hizo ahí.
Predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a los necios del mundo escogió Dios, a los que no son letrados, a los que no son graduados, hasta los analfabetos, no importa quién sea, a los necios del mundo, a la gente que no valía nada en un mundo sabio, de la sabiduría de Atenas o quien sea, a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que cuando llegué a ustedes, me olvidé de la sabiduría. Tiene que haber tenido una experiencia muy fuerte, fue lo que yo empecé por ahí. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué él no está tomando la misma ruta? Porque cuando usted analiza el sermón de Atenas, es un sermón, vaya, perfecto. Pero no era, faltaba la cruz, faltaba la sangre, faltaba el nombre de Jesús, faltaba el perdón de los pecados, faltaba la conexión del Mesías prometido, faltaba el testimonio de él, de aquellos que lo vieron resucitado y que él había visto resucitado a Jesús. Es decir que, quizás pensando en agradar un poco la mente ilustre de aquella gente, se le fue la mano. Por eso él llega a Corinto con otra idea, y gracias a Dios que llega, porque el poder de Dios se manifestó en su vida, y los convertidos fueron por tonga, y los frutos fueron muchísimos, y se levantó una iglesia poderosísima allí, no en Atenas. En Atenas no se levantó una iglesia poderosa. Así que saque la cuenta, en Filipos sí, en Tesalónica sí, en Berenas sí, en Atenas no. Así que no estamos hablando en contra del apóstol Pablo, estamos hablando de algo que él mismo juzga. Él mismo dice, y nos está sirviendo a nosotros, nos ha servido a nosotros, y nos sirvió como seminaristas, y le sirvió a pastores, y nos ha servido para ilustrarnos, para que no nos equivoquemos, de tratar de adaptar nuestro mensaje al mundo. Nosotros tenemos un mensaje que el mundo no va a aplaudir. Nunca te va a aplaudir la vida. No trates de descristianizarte un poco para que el mundo se ría. ¡Ay, qué bien, qué bueno es! Este sí es bueno, este baila, toma, fuma, este es un cristiano como me gusta a mí, como diría alguno de los que nosotros conocemos. No, eso no te va a servir de poder de Dios. El poder de Dios no va a estar detrás de tu gran inteligencia. El poder de Dios no tiene nada que ver. A los necios del mundo he escogido a Dios para salvar a los demás. Hace años escuché la historia de un hombre que cambió el mundo, amigo de Bill Graham, Dalton Trumman. Dalton Trumman fue el fundador de los Navegantes. Los Navegantes fue un grupo de hombres que llevaron la Biblia a los barcos de la Armada de los Estados Unidos, donde quiera que estaban, todos los puertos en aquella época se pasaban de uno a otro, el movimiento misionero. Igual que hicieron los Gideon con la Biblia en los hoteles, hicieron los Navegantes con la Biblia en los barcos de la Armada de los Estados Unidos, en todos los lugares, en los puertos, en todas partes,
y hubo un movimiento misionero extraordinario, ese Dalton Truman empezó ese movimiento. Hay un librito pequeñito, yo no sé, Poppy, si estará a mano por ahí para enseñárselo, allí arriba de mi computadora, al lado de mi computadora, donde están los libros míos más antiguos, hay un grupito, perdón, ya para que se vayan enterando. Yo tengo muchos libros, y tengo aquello está lleno de libros, aquí atrás lleno de libros, atrás lleno de libros. Pero hay unos libritos, hay un grupito de libros mucho más antiguos, que ahí hay un grupo de mis joyas, de las que en un momento determinado me fortalecieron, cómo tener la plenitud del poder de Torrey, Nacidos para reproducir de Dalton Truman, evangelizando. Mire, aquí está, tan pequeñito, ¿verdad? Nacidos para reproducir. Yo estoy seguro de que ustedes lo pueden conseguir ahora en el internet, en Amazon. Yo creo que esto lo pueden conseguir. Dalton Truman, Nacidos para reproducir, y todo el prólogo a la edición castellana. Es un libro pequeñito, pero le va a inspirar a ganar a otros para Cristo. Le va a dar la fe de lo que vale un tratado dado en la mano de una persona, puede cambiar la vida de esa persona y de muchos después de esa persona. Pero para eso hace falta convertirse, pero para convertirse al tratado. Y usted tiene en Nacidos para reproducir. Mire, si yo lo que he hecho esta noche nada más es enseñarle este libro y que usted se lo lea, yo creo que aquí va a haber palabras muchísimo mejores que las mías para ponerle en este mundo del cómo ganar almas. Nacidos para reproducir, Dalton Truman, y el prólogo está por ahí. El doctor Billy Graham habla